El gran debate nacional sobre el tema del aborto, los crímenes que se cometen en este país a nombre del supuesto derecho de la mujer a matar la criatura que tiene en su seno, es el tema de toda la civilización occidental, es el tema de la dignidad de la persona humana. Si ustedes repasan la antigüedad clásica, ¿qué ven? Lea Aristóteles y lea los capítulos de Aristóteles sosteniendo la esclavitud como un derecho fundamental que se da por hecho. Aristóteles, el gran filósofo, no discute filosóficamente el tema de la esclavitud en la antigüedad clásica. Los disminuidos de cualquier sentido, ¿qué hacían con ellos en Roma? Los tiraban por la roca Tarpeya. ¿Qué asunto concluido? ¿En cuántas civilizaciones, entre comillas, los niños que nacían mal eran inmediatamente sacrificados porque era una maldición de los dioses? ¿Cuándo se cambió todo eso? Con la palabra de Jesús, la palabra por los pobres, por los disminuidos, por los niños. Eso cambió la historia de Occidente. El debate sobre la dignidad de la persona humana nace con el nacimiento y con la palabra de Jesús. Y la persona humana es todo individuo de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición, dice nuestro Código Civil, tomado del Código Napoleónico y tomado de una antigüedad clásica que fue apuntando a los principios por Jesús en el Sermón de la Montaña y tantas otras veces, defendiendo a los pobres, a los desposeídos, a los que encuentran en él, en su corazón, una esperanza. Pues bien, este debate hay que llevarlo a fondo y la Corte Constitucional no se puede convertir en legislador para definir de ahora en adelante a quienes hay que matar y quienes tienen derecho a vivir, a quienes hay que matar, como mataron al niño Juan Sebastián, lo que es un crimen, un crimen. Gracias a la periodista Vicky Dávila por haber hecho ese debate objetivo. Inclusive estaba la señora Florence Tomás, que es muy orgullosa de haber matado su criatura, uno de los primeros abortos que se cometieron en Francia. Qué orgullo, ¿no es cierto? Qué orgullo matar una criatura viva. Bueno, pero los médicos y los científicos que estuvieron con Vicky Dávila demostraron lo que es y lo que es un niño de 7 meses de gestación. ¡Qué horror! ¡Qué horror! El crimen que ahí se cometió. ¿Y dónde están los restos de Juan Sebastián? ¿Dónde están? El padre tiene derecho a saber dónde están los restos y los de Profamilia se deben ir a la cárcel por asesinato. Vamos a ver, hoy se posesiona el fiscal Francisco Sí, Barbosa. señor, hoy se Vamos a ver si posesiona. algo cambia, ¿no? Vamos a ver si algo cambia con este fiscal. Pero No nos hace... seguimos insistiendo, doctor Fernando, desde la hora de la verdad, que no solamente el fiscal tiene que poner ojos en esto, sino también la directora del bienestar familiar, que no ha dicho una sola palabra de este tema. No, nada, nada. Ahora está descubriendo una estrategia para evitar el reclutamiento de niños a estas alturas de la vida. No, es que la cosa es complicadita. La cosa es complicadita. Bueno, y entonces también todo esto es parte de cultura, lo que vamos a discutir. Todo listo en la Corte Suprema de Justicia para sala extraordinaria, donde se decidirá hoy también si va a haber magistrados o no, porque hay magistrados que se Eh, niegan. No vamos a votar por magistrados indignos solo porque sean amigos de Maya Villazón y de la ministra de Justicia. No ¿Sabe lo qué va a vamos a pasar? hacer. ¿Sabe qué va a A ver. pasar? Van a intentar presentar una de las propuestas para cambiar el reglamento interno de la Corte y Ah, la mayoría no sea 16, sino que puedan ser 10. claro, claro. Eso es A lo que ver, van a cambiar. a ver, pues si Maya se queda definitivamente con el Pero, Poder Judicial en el país y la ministra Margarita Cabello. pero ojo, porque Ah, ya les cantamos que eso no va a ser posible. El doctor Ariel Salazar dice que no va a votar así. bueno, Así que se muy bien, quedaron con las ganas. muy bien. Cultura. Hay mucha preocupación por la salud de Joaquín Sabina. ¿Quién es? Sí, Uno de los grandes guarapazo el que se poetas de dio. nuestro tiempo. Y Guarapas. está siendo intervenido en el cerebro. Dicen que es una cosa que puede no tener muchas consecuencias, que no es tan grave,
pero pues como dicen los campesinos, la unidad sellada es la unidad sellada. No, es que meterle mano a la torre de control siempre trae sus dificultades, siempre es complejo. Y es que se cayó del escenario, se cayó de la tarima y fue una aparatosa caída la que sufrió, que le generó precisamente un hematoma y ahora está en cuidados intensivos. Está en cuidados intensivos. Joaquín Sabina, uno de los grandes poetas contemporáneos. Un poquito ¿Sabe zurdo él. por qué? ¿Sabe por qué detuvieron al tío de Juan Guaidó, según dice Diosdado Cabello? Por Ah, una bueno, cosa insólita, por bueno, cargar explosivos, según dice Portaba, Diosdado Cabello. pero dan por, razón de él, por lo menos. portaba explosivos. Hágame el favor. Y un Hágame chaleco, el, y un chaleco antibala que no estaba há- en las cuentas del Estado venezolano, hágame el favor. a nombre de JJ Rendón, dijo el amigo del narcopresidente venezolano, y que traía unas linternas con unos contenidos químicos explosivos que ni él mismo sabe explicar cómo son o qué, para qué sirven los famosos contenidos químicos explosivos. Bueno, ¿sabe de dónde nos están reportando que ya hay paro armado? De Ocaña, norte de Claro, Santander. empezó ayer con la quema de 6 vehículos, doctor Ah, Fernando, por parte del EPL. Ocaña, Ocaña. ¿Quién nació en Ocaña? ¿Qué familia de políticos eminentísimos viene de Ocaña? Bueno, José Eusebio Caro había nacido en Ocaña, pero en Los, época reciente. los Holguín, tal vez. No. No, Lo, Gómez, ah, Laureano Gómez y Enrique Gómez Hurtado, esa es familia ocañera. Ah, eso sí no lo tenía presente. Vea Muy pues, bien, para la pues cultura. para la cultura, todo esto es cultura, queridos amigos. Bueno, como es cultura, ¿sabe cuál va a ser el tema central de los candidatos a la OEA? Es que vienen elecciones para secretario general de la OEA. Nosotros, sin vacilar, votamos por la reelección del actual secretario general de la OEA. de Luis Almagro, Pero, sí. sí, Luis Almagro. Pero ahora está el tema. ¿Cuál es el tema central? Venezuela. Claro, Venezuela. claro. Ah, bueno. Pero no han Y podido hacer ahí nada. ¿Cuánto hace pues, están hablando de Venezuela y no, y la OEA no pasa pues nada? trata de hacer lo que puede, lo que está a su alcance, Nada. pero más allá es muy difícil. Y No, es no, muy no. difícil cuando uno ve que el pueblo venezolano no se moviliza con la llegada, por ejemplo, de Juan Guaidó, que en teoría llegaba renovado, revestido de nuevo del apoyo internacional, y convoca a la plaza y llegan 800 personas. Eso es muy difícil. Por ahí no fue. Mientras No, que por el ahí no tema fue. no cambie adentro, afuera se puede hacer lo que ustedes quieran, Pero pero además, Sergio, a la gente no le gustó en Venezuela que Guaidó propusiera hablar de elecciones en medio de la tiranía de Nicolás Maduro, lo que significaba algo así como permitirle a Nicolás Maduro, que es el dueño del computador, No, y Tibisay Lucena del Tibisay Consejo Nacional Lucena. Electoral manejar las Tibi- elecciones. no, es un Tibisay, despropósito, eso sí es un Tibisay despropósito Lucena. hacer elecciones así, Tibisay Lucena. Bueno, aunque es su misión. y quiere una noticia muy triste. La policía fue a quemar un laboratorio de cocaína y armó un incendio forestal. Sí, Es Ah, que, y ah, el debate está trascendiendo porque la finca pertenece a dos reconocidas familias de Bogotá, la familia San Clemente, cuyo Fernando San Clemente pues es hoy embajador de Colombia en el sur del continente, fue director del Aerocivil, director fue de la gerente de Civil, sí. Transmilenio, hijo y de la familia, Fernando San Clemente Molina, sí, uno de sí, los sí, de, jefes de del fre- de partido frente con venezolano. San Clemente, sí De señor. frente con San Clemente, sí Sí, señor. señor, esa familia es dueña de esa finca junto con la familia Spywalk y lo que han dicho, lo que ha dicho el embajador en una entrevista radial es que tenían la finca arrendada a unos paperos y serían ellos pues quienes estarían haciendo pues temas de narcotráfico. Me refiero a los arrendatarios, según el Tamaño operativo de la problema, ¿ah? policía. No, pues terrible. Menudo. Alquila uno una finca, la rienda vaya usted a saber quién y miren las que andaban. En Huasca, Cundinamarca. Y el problema, pues ya se vuelve un problema diplomático, dado el cargo que ostenta uno de los miembros de la familia San Clemente. Bueno, y otro tema cultural de inmensa importancia es el que se refiere al crecimiento económico. La cultura económica es fundamental. Sabe que está subiendo la previsión del crecimiento de España y sabe hasta cuánto. 1.6%. Y están felices. 1.6%.
el estancamiento de Europa es una cosa dramática y les quiero recomendar un libro de Jan Kershaw, Kershaw, un historiador, filósofo, pensador inglés, que tiene un libro maravilloso sobre Europa a partir de la Segunda Guerra Mundial. Hay unos libros estupendos sobre ese particular. Bueno, la creación de Europa a partir del Plan Marshall, los 30 gloriosos, crecimiento, 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 hasta que viene el shock petrolero de 1973 y empieza toda la lucha de Europa para mantenerse como Europa. Y la lucha actual de Europa para no dejar de ser, para no perder identidad después de la salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea. Es una historia apasionante y es la historia de nuestro tiempo. Europa, pues no ha sido, o tal vez sí, la más definitiva en la historia contemporánea. Sigue siendo Europa. En una situación crítica, la migración, la falta de crecimiento, la incorporación de Europa oriental a la Europa occidental, el esfuerzo de Alemania por la unidad, son temas Y el esenciales. rompimiento ahora de la unidad. El rompimiento de esa unidad, las naciones europeas que han tenido de Europa oriental, que dependían de la Unión Soviética y que han tenido crecimiento y que han tenido buenos vientos, y otros que no despegan. Las crisis griegas, por ejemplo. Para la crisis griega, Europa tuvo que hacer un esfuerzo gigantesco Alemania, para, ¿no? para que eso no se le volviera al piso. Toda la Unión Europea, sí. pero Alemania a la cabeza. Fue decisivo, sí. Es que ese es un buque comandado por un capitán que es Alemania. Y Angela Merkel puede ser la mujer más decisiva de nuestro tiempo. Europa. Y detrás viene Francia con el señor Macron, que es un personaje ahí que tiene y que ahora está enfrentando gravísimos problemas. La situación de Europa no es una situación sencilla. Pues a Europa siempre hay que seguirle el pulso, sin lugar a dudas, porque por allí pasa el mundo. Y noticias también que llegan de Europa es la cancelación del World Mobile Congress. Inmenso congreso de tecnología, inmenso para Barcelona, tal vez el evento más importante que recibe Barcelona todos los años, y pues se cancela por cuenta del coronavirus. Europa, que también está en el centro del mundo, y la gente ha dicho no, de aquí llega mucha gente de China, llega gente de todo el mundo, no le jalamos al World Mobile Congress. La gente tiene miedo. Claro. Tiene miedo de un virus que ha sorprendido y que no se conoce todavía en toda su capacidad de movilidad y de hacer daño. Parecería que no es tan letal como otros virus. El nivel, por lo menos lo que dicen los chinos, ¿no? Que los porcentajes de mortalidad siguen siendo muy bajos, pero su capacidad de extensión inmensa. Sí. Sí, el tema de los cruceros ha sido complicadísimo, cómo se ha regado la enfermedad en los cruceros. Son los cruceros del terror, imagínense uno estar en un crucero de esos. ¿Cómo le parece? Atrapado en el crucero, expuesto al virus. Bueno, eso es lo que ha habido. ¿Y cómo es la cosa en el Consejo de Estado con las curules de paz de mar? Pues ayer hubo audiencia y aquí entrevistamos a Ervin Hoyos a primera hora del día de ayer para que hablara precisamente de la idea que nació por parte del gobierno Santos, que sigue insistiendo en que hay que hacer aprobar las 16 curules para la paz, que hemos llamado para las FARC, y el Consejo de Estado está a punto de tomar la decisión. Pues ayer hubo audiencia, llegaron las víctimas de la Corporación Rosa Blanca, las víctimas de las FARC, estuvimos presentes allá a la hora de la verdad, viendo también a un nutrido grupo de defensores de derechos humanos diciendo que era necesario que se establecieran las curules inmediatamente para las FARC. Ervin Hoyos tiene un muy buen estudio donde han logrado identificar cómo esas 16 circunscripciones son lugares clave para corredores específicos de la guerrilla de las FARC. Y del narcotráfico, claro, por supuesto. Claro. Del narcotráfico, pero es que no hemos entendido. Claro. Y yo insisto, ¿cuándo vamos a pasar a la ofensiva? ¿Cuándo? Por ahora en estamos fútbol a la también. defensiva.
En fútbol también se descubrió que el equipo que se dedica solamente a defenderse termina por perder. No, eso en todos los deportes. En Hay tenis, que por atacar, ejemplo. y en la guerra sí que es cierto. Y esto, señores, se parece a una guerra. Hay que derrotar el narcotráfico, cueste lo que cueste. ¿Dónde está la ofensiva del gobierno? ¿Dónde está? Que nos la muestren. Y yo insisto, ¿cómo es posible que manden a la muerte y a la destrucción física a policías, a soldados y a campesinos para que con un machete salgan a destruir plantaciones de coca llenas de bombas? Llenas de bombas. ¿Cómo es posible eso? ¿Dónde está el procurador? ¿Dónde el defensor de los derechos humanos? ¿Dónde? Esas 50 y tantas personas que perdieron la vida el año pasado no cuentan, ¿no? No cuentan. Pero qué susto erradicar con glifosato. ¡Uy, qué miedo, qué miedo! Es que de pronto nos regañan los mamertos, y nos regaña Soros, y nos regañan por enfrentar las cosas como hay que enfrentarlas. Pero el caso es que, doctor Fernando, volviendo al Consejo de Estado, se tomaron unos días para resolver un par de recursos, uno de ellos de súplica por parte de congresistas del Centro Democrático, por parte de Ervin Hoyos, para que esas curules pues no puedan crearse de un solo plumazo como lo pretenden con una simple firma donde enviarían esto para la publicación del acto legislativo. Las cosas no están fáciles, es lamentable que no hayan tenido en cuenta a las víctimas. La razón es que llegaron demasiado tarde al debate jurídico y no podrán ser tenidos en cuenta. Es decir, otro legislador. Aquí ya sí, tenemos señor. varios legisladores, la Corte Constitucional, ahora es el Consejo de Estado. Eso en el Congreso colombiano fue derrotado, no tuvo los votos suficientes y así lo declaró el Congreso. Punto y aparte. No, ahora es el Consejo de Estado el que tiene que decir cómo fue la votación y si el Congreso aprobó o no aprobó estas 16 curules para las FARC. Pues vea usted una cosa, de estos señores que gritaban frente al Consejo de Estado ayer, frente a las Cortes, que sí a las curules para la paz, oiga bien este dato, sí a las curules para la paz, diciéndole a los magistrados la importancia de esas curules, uno de esos sujetos que estaba en la Plaza de Bolívar le gritaba paracos a Carlos Felipe Mejía, María del Rosario Guerra, la gente de Colombia Justa y Libres, cuando iban camino a radicar la carta ante la Corte Constitucional. Paracos, claro, pero ¿y quiénes son? Eso ¿Y quiénes es, son? esa es la ¿Y de realidad. dónde vienen? Y son los mismos sinvergüenzas que nos atacan por vía digital. A ver, señores de Twitter, a ver, suplantaron mi nombre y lo siguen suplantando y ponen en mis labios o en mi pluma cosas que jamás dije, jamás dije. La cuenta de Twitter que hay en mi nombre la manejan las personas de la Hora de la Verdad solamente para transmitir cosas que salen por la Hora de la Verdad o para repetirlas vía Twitter. Así es. Yo no manejo eso. Pero hay otra cuenta, una cuenta fantasma, una cuenta fake, y esa Twitter no la interrumpe. No la interrumpe. Y que sigan mintiendo. Y que sigan creándome problemas. A ver si me ponen otra bomba. Es que todo esto tiene consecuencias, ¿no? Todo esto tiene consecuencias. Muy bien. No hay quien lo entienda. Bueno. Dejamos para comentarios, sí, porque ya vamos con la historia. Un par de noticias importantes. La reaparición de José Leonidas Bustos, el ex magistrado, enredado en el cartel de la toga. ¿En dónde? ¿Dónde lo vio usted? Ya le voy a contar, ¿no? Ya se lo voy a decir, pero se lo voy a decir ahorita en comentarios. Y la reforma política que plantea el Partido Liberal. Reforma política, sí, señor. Reforma política, el Partido Además, Liberal. la más simpática reforma que en mucho tiempo habíamos visto. Muy bien, muy Ya bien, veremos. muy bien. El señor César Gaviria. Ay, Dios mío bendito. Bueno, y estos eran temas culturales, y estos eran noticias, y estos eran comentarios que les traíamos.